Esto es A Quemarropa y aquí hablaremos de las luchas intestinas, fratricidas entre el PAN y el PRD por dentro, que están buscando las renovaciones, no sé si moral, una renovación moral, por lo menos una renovación política. En marzo renuevan dirigencias el PAN y el PRD. El tono sube, los golpes aumentan, cada quien con su bando. Las nuevas dirigencias del PAN y del PRD, a elegirse a principios del próximo año, deben ser congruentes con esto y tener liderazgos que realmente beneficien a esta nación. Bienvenidos a Quemarropa y a Quemarropa empezamos. Pancho Garfias, no podemos negar que en medio de toda esta discusión de las reformas en el Congreso, etcétera, está la lucha por las direcciones nacionales de los partidos de oposición. No, y definitivamente estas luchas internas estaban incidiendo de alguna manera en los posicionamientos de los grupos dentro de las fracciones parlamentarias. Tú sabes bien que maderistas y corderistas están divididos en el Senado. Sabes bien que la corriente no pasa entre Silvano Aureoles y Barbosa, que aunque no están tan distantes políticamente, ninguno pertenece a una corriente radical, pues traen un pique ahí tremendo y que al final, bueno, hay que recordar que un perredista, Armando Ríos Peter, es el que inclina la balanza en la Comisión de Hacienda para que pase el dictamen al Pleno. Fue 10-9 la votación, con una abstención del PT. Entonces, finalmente, pues sí, de alguna manera están incidiendo. Ahora, yo no juzgo a Armando Ríos Peter, los senadores... ¿Ya lo están juzgando? No, voy. Por eso voy a equilibrar, Sí. Los senadores son representantes de sus entidades federativas, creo que tienen mucho más obligación con sus representados, en este caso los de Guerrero, que con el partido político, y se llevó una tajada de lana. Pero esa es la muestra, Jairo, de que efectivamente detrás de esos intereses con el electorado o que deben responder están los intereses de los grupos y de quienes están posicionando hacia las dirigencias. Sí, digamos, aquí está la vieja historia, un poco, que vemos las tribus del PRD, las típicas, el típico caso de los diferentes grupos de caníbales, ¿no? Tenemos los caníbales, tenemos ahí a pigmeos, que casi todos son pigmeos, pero digamos, distintos tipos de personajes, y son conocidas sus luchas internas, sus batallas fratricidas. Lo que llama la atención, y la verdad, yo felicito al PAN, porque por primera vez dejaron de ser un partido aburrido y sin gracia. Entonces ya no hay esa uniformidad, ¿no? Que lo que vimos en toda la vida, pero en el calderonismo con más vigor. Y aquí hay diferencias, aquí hay luchas, aquí, digamos, de repente vemos a algunos como Cordero, convertido en una especie de niño héroe, ¿no? que va a salvar a las instituciones, Madero tratando de aguantar las cosas, pero bueno, el programa se puso divertido, aunque al final, es cierto, incide en las decisiones y tomas de posición frente a los temas nacionales. Bueno, otro caso clarísimo es el de Zambrano, que por primera vez literalmente se le va a la yugular a Andrés Manuel, y justamente a propósito de sus posiciones en la reforma fiscal. Claro, y yo iría todavía un poquito más lejos. Últimamente, y es una realidad que avanza, se ha mencionado mucho sobre la posibilidad de regresar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Es un hombre Ese que pobre lo guarda y lo saca, lo guarda y lo saca. Tiene 79 años, el 1 de mayo del 34 cumple 80. El ingeniero no le hizo el feo a la idea de regresar, pero hay un impedimento estatutario. Tendrían que en el Congreso Nacional, que ya se aproxima, va a ser en 21-23 de noviembre, cambiar el estatuto y eliminar la prohibición de que se pudiera reelegir el presidente del PRD. Pero ¿qué te está mostrando esta necesidad de que Cárdenas vuelva a reaparecer? Pues la carencia de liderazgos. Sí.
tú hablaste de pigmeos, yo no No. sería tan rudo, ¿verdad? No, pero- No, en finalmente, el caso del ingeniero, pero también, como bien dice Jairo, lo sacan, lo meten, Sí, lo guardan, y- lo sacan a pasear o a Y no orear. todos quieren al No, pero digo, ingeniero. pero es la única figura, digamos, Sí. respetable para todos, incluso Para tirios y troyanos, Para estoy todos de los demás, acuerdo. incluso para Andrés Manuel, es también una figura respetable, ¿no? Que a la que ha ido acercando en estos últimos meses, mal que bien, de pronto también se acercan en posiciones respecto a la reforma energética. Pero ahí está un tema interesante de que los chuchos en todo este tiempo no han logrado generar, digamos, una figura respetable, una figura que o que llame la atención, por lo menos por carisma o lo que sea, porque pues, son anticlimáticos como Tienen ellos a solos. uno que no es tan, que no es decir, que tiene cierto carisma, que es Carlos Navarrete, Carlos Navarrete, y que sí. se está posicionando bien, ¿eh? Y ellos tienen hoy por hoy el control del partido, que insisto, al Sí, final... tú dijiste la palabra anticlimático, efectivamente. Los chuchos son anticlimáticos, No, pues sí. tanto Ortega como Zambrano. Vamos, no son hombres de arrastre, empiezan a pues. hablar y Pero, vamos a pero dormir. ¿cómo ves a Navarrete? A Navarrete lo veía un poquito más despierto, sin embargo, sería el cuarto chucho consecutivo de Son muchos presidencia. chuchos para- Si tomamos en para cuenta una fiesta. que Acosta Naranjo, Chucho Ortega, Chucho Zambrano son de la misma corriente, entonces ya como que, pues ya que suelten el balón, ¿no? Yo Bueno, creo, eso dices tú, pero ellos dicen, perdón, yo no suelto el bueno, poder. pues No, claro no, que claro, ¿qué van a pues ellos decir? sí. Pues lo contrario. Yo creo que el único que pudiera aglutinar a las distintas corrientes en el seno mismo del PRD es el ingeniero Cárdenas. Es la única figura que tienen ahí, digamos, tristemente, digamos, ya no tiene el mismo vigor, tiene, digo, tras de sí también ciertos anclajes que tampoco le van a, le ayudan, pero por lo menos aglutinaría. Y es que es una paradoja. En su fundación o en el origen, del Partido Comunista al PSUM, etc., hasta el PRD, la lucha principal, y hasta es un lema, unidos venceremos, era la unidad, y hoy están más fragmentados No, que el lema nunca. era patria o muerte. Pero, como sea, pero la premisa ideológica, a eso me refiero, es unidos, No, vamos en la unidad, pero- y están más fragmentados hoy que nunca, cuando lo importante es que México, el país en general, una democracia, requiere una Bueno, oposición ayer fuerte. mismo, digo, cómo se dividieron en el Senado, ¿no? Ajá. O sea, Pues es que eso como, además la frase fundamental es somos pocos pero sectarios. Entonces tienen ahí de años cargando ese asunto, esa falta de unidad. Desde los viejos tiempos, trotskistas y maoístas no se hablaban, pues menos ahora que hay situaciones más concretas de poder y dinero. Porque también el factor recursos es muy importante. De poder y dinero, pero también yo creo que de visión de país. Es muy importante. O sea, si bien es cierto que se puede cuestionar y que... ¿Con qué sí visión te quedas, Estela? debe ser la de país. Yo creo que los partidos... Sí, claro, pero hay dos visiones, una que es el Pacto por México y otra es claramente antipacto por México. Por eso, es un tema de mezquindad política al final del día, aunque Jairo destace a los chuchos y tú también de otra manera. Es correcto, pero lo que No, yo yo no creo que... ¿Tú los invitarías a una cena? ¿Por qué no? Te mueres de sueño. ¿Por qué no? Porque finalmente las naciones que han avanzado han tenido de pronto, o se han visto, ya no digo obligadas, lo han hecho con un espíritu democrático, decir, me siento a la mesa y negocio, porque Sí. tienes razón, sacas, Pancho, un tema que es importante, el Pacto por México, que se veía muy bien y por primera vez con una visión de construir un México mejor. Pero ahora en el PAN se están dando hasta con la cubeta y en el PRD igual. Sí, bueno, hay que también, ya nos fuimos mucho con el PRD, traer a colación Ajá. la figura de Josefina Vázquez Mota, Correcto. que de repente, hace meses de ausencia y tal, ¡pum!, resurge con la clara intención de jugársela para la presidencia del PAN. Ahí yo creo que, no sé, digo, a mí la verdad, como al final Josefina se fue, le dijeron, no, perdió, pero, bueno, ya me voy. Entonces ya se fue así, ni adiós dijo, ni se despidió. No, digo que era un... Cuando al final de las votaciones ya dijeron, no, pues usted ya perdió. Sí, no, pues gracias. Y se fue, ya nunca la volvimos a ver hasta ahorita. Sí. Entonces como que, yo no sé si te genere confianza en el panista común, a lo mejor el más hecho a las viejas normas, a lo mejor le llama la atención, pero vio esa derrota, la verdad, tan triste, no dio la batalla, ni chistó, ni repeló, algo que dijera cualquier cosa. Entonces, no sé, a mí no me daría como panista Pero confianza. acuérdate se que ha para ser dicho. candidata le ganó a Cordero. Ahora, Josefina no la tiene fácil y además está como que sí, como que no, aunque implícitamente está diciendo que sí. Pero la consulta que Mitofsky hizo recientemente No, es sí, habla sí, se ve. que del mayor reconocimiento de todos estos que quieren dirigir al PAN, porque Sí, le bueno, están dando ella es hasta la con que la tiene cubeta, una figura ella es la que femenina. tiene mayor reconocimiento, lo cual no quiere decir o no se puede traducir
que dentro tenga el control o vaya a ir adelante. Lo único que tendría que hacer en todo caso es no dejar que Gil Swart le maneje la campaña. O sea, Gil Swart es un caos, es un desastre en casi cualquiera de sus versiones. Sobre todo cuando dijo que de niño, cuando era niño de grande quería ser como Calderón. Ahí como, no puedes revelar esas cosas. Gil Swart ya Sí, dijo Swart. que está con Cordero. Sí. Él ya abiertamente se Pero decantó. es lo por primero que Cordero. no tiene que hacer en todo caso Josefina, aceptar abrazos de Fox. Por ejemplo, Por pero bueno, por lo pronto, igual que en el caso del PRD, el que tiene el control, nos guste o no, es Gustavo Madero, que modificó los estatutos. PRD, no, del PAN. No, del PAN, por eso. Pero quiero decir que así como lo tienen los chuchos del PRD, que al final tienen el control, Gustavo Madero también tiene el control del PAN al grado que modificó los estatutos y que se puede A ver, reelegir. ahí también fue una cosa totalmente espontánea en la Asamblea. Ni siquiera tenían en la agenda. En la política no hay idea. nada espontáneo. No, perdóname. Francisco, discúlpame. O sea, Estelita, espontáneo. Ahí hay una Estelita, estrategia. te voy a decir Ahí cómo hay una estuvo el rollo. estrategia. Desde tu Llegó, punto de vista. venga. pues yo estaba ahí, fui a la Sí, eso- Asamblea. pero no hay nada espontáneo. Ahí hay No, bueno, estrategias. pero las cosas Pero se venga. saben. Pero si vamos a suponer que no sucede nada espontáneo, pues bueno. Javier Corral, que es el senador por Chihuahua, en una asamblea que estaba muy caliente, de repente dice, no, yo vengo aquí con una propuesta. ¿Sí? Y la propuesta es abrir las elecciones a la militancia, el poder a la militancia. Obviamente, con tantos delegados, miles de delegados que les digas que No, les pues vas si a dar Coppel poder, los iban a pues tomar ¿quién en te va a poder? decir que no? No, pero Así eso es una estuvo. estrategia. Aunque No, haya estado así, no. no es. Ya A a la ver. hora de la hora, cuando la asamblea está caliente, sacas tu propuesta y tan. Espérate, es más fácil controlar para Madero un consejo que una elección. Al final del día, aunque le abran a los militantes, que es histórico también, o sea, en este momento a Madero le permite poder reelegirse y tener cierto control. Mi querida Estela, ¿le das algún mérito al reportero? Desde luego que sí, yo soy bueno, reportera por eso. también. Pero, Te lo estoy o sea, diciendo te porque digo lo adelante, reporté. ahí estabas, pero más allá de eso, yo no creo en casualidades, ¿eh? No, no, y bueno, en cosas espontáneas. yo- Ese es tu punto de vista y es No muy es punto de respetable. vista, es una Ya nota de lo reportero. Pero vi. también es un hecho que en la política no hay casualidades, hay una estrategia. Bueno, lo que pasa que, bueno, también en el sentido, el PAN venía de la derrota más profunda, venía digamos, el señalamiento del votante respecto a su paso por el poder. Y eso fue absolutamente traumático porque creían, alguien les dijo, no sé, que lo habían hecho bien. Entonces, y lo creían firmemente, lo creían con fervor que habían hecho bien las cosas. Pero al ver, digamos, al final la realidad es superar cualquier fantasía, y al ver esta derrota superior, ¿no? Superior con todos los bemoles que puedes decir, pues, el trauma, el único que se levanta, digamos, con un poco de vigor es Madero. Y su calidad de papá pitufo le dijo a todos los panufos, hermanos, tenemos que hacer algo. Y lo que le faltó hacer, creo yo, es quitarse ese lastre de los viejos, representantes del calderonismo, que no pudo porque también tienen su poder. Bueno, pues está Luis María Calderón, están los hermanos Zavala, que todos cantan al unísono. Entonces, todavía no ha podido quitarse. Y ha tratado, intentado, pero le ha costado mucho trabajo enfrentar. Y el resurgimiento de Cordero, que es increíble que todavía tenga una carrera política, pero ahí está. Y ese único que se levantó como niño héroe. Pues es el Ahora- gallo, digamos, de Calderón. Te pregunto por último, ¿sí resulta trascendente para la vida del país el tema de la elección de la dirigencia en la oposición? Pues puede, por ejemplo, que yo creo que el Pacto por México aquí se acabó, lo de la Ya eso reforma está fiscal más, sí, fue la es un última zombie, gracia ¿no? del Pacto por México, como dijo ayer Cordero. Y yo creo que es imposible cómo se van a ir a sentar ahora después de toda la exposición que dieron en tribuna y De todos los señalamientos y los señalamientos duros, durísimos. Sí. Josefina también está, digamos, regresa en un plan completamente de oposición. Quieren posesionarse como los opositores dentro del grupo frente a Madero, que está, entre comillas, entregado a Igual que los Y chuchos. lo curioso es que el Igual que PRI en los ese chuchos. sentido dice, ¿cómo? ¿Son opositores? Y como dicen, no, por Dios, pues sacamos, los derrotaron gacho, pues tienen que hacer algo, por Pues lo sí. menos, ¿no? Pues en fin, eso hay que decirlo, está detrás, al final está contaminando o direccionando cómo están ocurriendo las cosas en este Congreso y es sin duda un tema de reflexión. Muchas Pues ya les falta gracias. poco. Al final, vuelvo a repetir,
necesitarían encontrar un acuerdo de neutralidad en el PAN y una figura que los aglutine en el PRD para que no recaigan como partidos de oposición y tengan posibilidades de ir con éxito al 2015. Es una alegría ver que los partidos se renuevan, que tienen nuevos bríos, ganas, que ya por fin dejan el Pacto por México, que ya es un zombie viviente y que sigan adelante, que la patria los necesita. En cualquier sistema democrático, los partidos de oposición son muy importantes. De ahí la trascendencia de que los nuevos dirigentes del Partido de Acción Nacional y del PRD sean líderes congruentes y comprometidos con su país. Un país que tiene graves desigualdades económicas, problemas muy serios de violencia y de inseguridad, de acceso a la salud, de educación, requiere liderazgos fuertes y congruentes. Esos son los líderes que requerimos de la oposición.